Ustedes saben que la semana que viene, exactamente el martes a la noche, miércoles y jueves, es la celebración de Shavuot. Vamos a ver si podemos platicar, vamos a platicar seguramente algo de lo que es también el próximo Shabbat, de alguna manera una parte. Vamos a platicar hoy. Ustedes vieron que nosotros veníamos platicando, vamos a ver el Shabbat, pero ustedes vieron que nosotros veníamos platicando, ¿no es cierto?, acerca del alma, conociendo el alma y el amor, pero estábamos hablando del alma y del amor. Y resulta bien interesante, ¿no?, porque si el alma no está restaurada, ¿no es cierto?, obviamente porque Dios no está obrando en la vida, pero tampoco la palabra de Dios está haciendo fruto en el corazón de la persona, ¿no es cierto? Por eso veníamos hablando del alma regenerada, el alma restaurada, ¿no es cierto? Y también del amor. Y es bien interesante porque, en definitiva, uno puede amar, pero siempre se necesitan dos partes, ¿no? Digamos, una persona más otra persona, o una persona y del otro lado pueden ser varias, pero, por ejemplo, si usted toma la palabra amor en hebreo es ahavá, ¿no es cierto? Si usted toma la palabra ahavá, le pone los valores numéricos correspondientes a la palabra, ahavá le da 13, ¿sí? Ahora, pero para el amor se necesitan dos partes, sería 13 más 13, 26, porque sería el amor más el amor recíproco para la otra persona, ¿no? Y si usted suma los valores numéricos del tetragrama, ¿no es cierto? Yud Hei, Vav Hei suma 26. Quiere decir que si uno realmente tiene amor y hay una reciprocidad en el amor, ese es el vínculo, dice amamos los unos a los otros. No, si uno lo ve en valores numéricos, a la palabra Javá, ¿no es cierto? Diría 13 más 13, 26, quiere decir que ese vínculo está en el corazón de Dios. ¿Me está siguiendo? Y entonces, eso habla de lo que es ¿me está siguiendo? ¿No? Sí. Ahora no vamos a anotar eso, ya anotaremos en otro momento todo esto. Pero sí, la palabra, con sus valores numéricos, acaba suma 13. ¿No? Entonces, por eso, permanentemente en la Escritura habla del amor, del amor, del amor, ¿no? Lo cual habla de una persona regenerada. ¿Sí? Y el alma, que como estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que tiene que ser total y perfectamente restaurada, habla de esa reconciliación con Dios. ¿Sí? Pero la festividad, ahora sí me siguen, la festividad de Shavuot, ¿sí?, es una celebración que corresponde a 50 días después de la celebración de Pesaj. La festividad de Shavuot, si uno lo ve desde un punto de vista exactamente bíblico, como lo tenemos en la parte narrativa de la Escritura, usted lo va a ver como una celebración agrícola. De hecho que es una celebración agrícola, claro que es una celebración agrícola, pero detrás de esos datos agrícolas de la celebración hay un trasfondo espiritual, ¿sí? Y cuando uno sigue ahondando y profundizando mucho más la festividad de Shavuot, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de la relación de la ley de Dios, de la Torá de Dios dada en el monte Sinaí. Al principio no se practicó mucho eso, por lo menos uno no ve en la Escritura, pero el pueblo judío con el tiempo no solamente practica la celebración de Shavuot desde el punto de vista agrícola, sino que ve el trasfondo, ¿no es cierto?, de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Bien. Ahora, cuando nosotros vemos la festividad de Shavuot desde el punto de vista no solamente agrícola, que aún el trasfondo agrícola también habla, ¿no es cierto?, de algo espiritual, eso sin duda, pero cuando uno habla de la festividad de Shavuot desde el punto de vista de la entrega de la Torá por parte de Dios al pueblo de Israel, uno entra a pensar, y presten atención a partir de ahora, uno entra a pensar, ¿no es cierto?, que el Señor da la palabra, da los mandamientos, da las leyes, ¿no es cierto?, para que las estudiemos, para que las aprendamos, para que las profundicemos, para que las pongamos obviamente en práctica.
Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que la Torá de Dios es la que restaura el alma. Por eso veníamos tanto hablando de restaurar el alma, de restaurar el alma. Y la palabra de Dios es la que restaura, la palabra de Dios es la que limpia. Mismo Yeshua le dijo, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es un misterio, ¿no es cierto? Es la palabra hablada. Incluso la palabra que nosotros utilizamos como palabra tiene un trasfondo espiritual. De repente nosotros decimos algo que lo decimos casi a la deriva, ¿no es cierto? Y podemos herir terriblemente a una persona, ¿no es cierto? Y la marcamos para toda la vida, ¿no es cierto? O de repente decimos algo, incluso a la deriva, ¿no es cierto? Algo que puede ser bueno, que es bueno, y la persona queda bien gratificada y fortalecida. ¿Por qué digo a la deriva? Porque aún así, ¿no es cierto? Las cosas que decimos, cuando llegan a la otra persona, ¿no es cierto?, tienen una repercusión, incluso para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y obviamente si nosotros decimos las cosas pensando y sabemos que la palabra tiene ese poder, ¿no es cierto?, entonces eso es lo que incluso transforma a la otra persona. Por eso dice que tenemos que hablar la palabra, predicar la palabra, porque es la palabra la que hace efecto en la otra persona, ¿sí? Entonces, yo le voy a leer un poco lo de la festividad aquí y luego vamos a comentar algo. Acuérdense, Dios da la palabra de Dios, Dios da su palabra, ¿no es cierto?, con un propósito de que sea enseñada, porque en definitiva permanentemente se habla de que la palabra nos da sabiduría, la palabra nos transmite el temor, la reverencia de Dios, la palabra nos trae conocimiento, la palabra es la que transforma la vida. Entonces dice en Levítico 23, ¿no?, dice así, voy a leer desde la Gavilia, ¿sí? Desde la Gavilia, del verso 9, 23:9. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, dice, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla que es el Omer, que se cumplimenta el martes, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla que delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Adonai. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Recuérdense, tenemos la celebración de Pesaj, ¿no es cierto?, que está hablando de la redención. Luego viene, ¿no es cierto?, la fiesta de los panes ácimos, que está hablando de la santidad. Y luego viene la ofrenda de la gavilla. Veo que la gavilla tiene que ser ofrecida para que el pueblo sea acepto. Una vez que se celebra la celebración de Pesaj, o la redundancia, que habla de la redención, los panes ácimos que hablan de la santidad, ¿no es cierto?, habla de que la gavilla tenía que ser elevada, ¿no es cierto?, a partir del segundo día de Pesaj, ¿no es cierto?, sería a partir del 16, y por 49 días había que ir contando esa gavilla hasta llegar hasta el 50º, que es Shavuot. Entonces tenemos redención, que empieza santidad, que son los panes ácimos, y si uno lo mira aún desde un punto de vista mesiánico, ¿no es cierto?, o desde un punto de vista mesiánico, la gavilla tenía que ser elevada para ser acepto. Quiere decir, ¿no es cierto?, que ya habla de resurrección. Tenemos redención, santidad y resurrección. Es bien interesante porque, Rosy, fíjate los volúmenes, por favor, que no corresponden a este micrófono para cerrarlo, ¿sí? Ok. Entonces, resulta tremendamente interesante porque cualquiera podría pensar
que la Pascua, con el hecho de la Pascua estaba todo concluido. Sin embargo, la Pascua es el sacrificio del Cordero. Luego tenemos los panes ácimos que hablan de la santidad, y luego tenemos la ofrenda de la gavilla que tenía que ser elevada para que sea acepto. Si no, por más que hubiéramos celebrado Pesaj y hubiéramos celebrado la fiesta de los panes ácimos, si no ofrecíamos la gavilla y no la elevábamos al Señor como lo elevaba el sacerdote con este holocausto, ¿no es cierto?, entonces el pueblo de Israel no era acepto. En definitiva, son tres celebraciones que son una y una que son tres. Es indivisible. No se podía dejar de hacer una, pero cada una tenía una profundidad, cada una tenía una enseñanza, cada una tenía una connotación. Entonces tenemos las tres celebraciones, Matzot y Omer, ¿no es cierto?, representando la redención, la santidad y la resurrección. Y luego de eso dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste esa primer gavilla, desde el día que ofreciste la gavilla, el obra de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura como primicias para Adonai. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, que serán holocausto, ¿no es cierto?, que es el primer sacrificio que se hace a Adonai, con su ofrenda y sus libaciones. Aquí la palabra ofrenda es la palabra minjá, que es la segunda ofrenda del capítulo de Levítico. Ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por jatá, por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de shelamim, de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Adonai para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bien. Si usted se fija, es bien interesante, porque cuando se hace la ofrenda, tenemos Pesaj, Shavuot, Pesaj, Matzot y gavilla. Cuando se ofrece la gavilla, ¿sí?, dice que es simplemente la gavilla. Simplemente digo porque no había algo más que agregar al sacrificio. Entonces dice que con la gavilla, dice, se ofreceréis, verso 12, un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai. Pero cuando se ofrece la celebración de Shavuot, cuando se ofrecen los panes, vio que dice el verso 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán los de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura como primicias para Adonai. Si usted se fija en Levítico capítulo 2, no se podía ofrecer nada con levadura al Señor. Sin embargo, los 2 panes son con levadura. Por supuesto, esto, para hablar de los 2 panes con levadura tendríamos que estar hablando mucho tiempo, aunque no sería el tema de hoy. Son 2 panes con levadura, es decir, ya era el trabajo y el producto del hombre que se ofrecía al Señor. Pero si usted se fija cómo es que se podía ofrecer esa ofrenda con levadura, a partir del verso 18 dice: ofreceréis con el pan con levadura. Pan con levadura, ¿sí? Ofreceréis 7 corderas de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros como olá. Que olá es holocausto. En el anterior sacrificio, ¿no es cierto?, cuando viene la gavilla, como era sin levadura, con el holocausto bastaba para hacer el sacrificio. ¿Me están siguiendo? Pero en este caso trae levadura. Por lo tanto, para acompañar ese sacrificio que estaba con levadura, entonces dice, hay que ofrecer 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, que van a ser olá, holocausto a Adonai. Con su ofrenda, ¿no es cierto?, con su minjá,
que es, y sus libaciones. Acuérdense, mi hija, era el sacrificio del cereal, de la harina, que estaba amasada con aceite, ¿no es cierto? Y amasada con aceite, ungida con aceite y con sal. Dice, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por Jatá, que es expiación, y 2 corderos de 1 año de sacrificio de ofrenda de paz, que es Shelamim. Si ustedes se fijan, los sacrificios en el Levítico, cuando son los 5 sacrificios, son Olá, que es holocausto, Minjá, que es sacrificio de la harina, ¿sí? Shelamim, Hatat y el de culpa, ¿sí? En este caso nosotros tenemos, para hacer la ofrenda con los panes con levadura, tenemos el sacrificio de Olá, que es el holocausto, el sacrificio de Minjá, que es de harina, el sacrificio de Hatat, ¿sí? Que es el sacrificio por el pecado, y el sacrificio de Shelamim, que es la ofrenda de paz. Quiere decir que para acompañar todos los sacrificios, para los panes que se ofrendaban en Shavuot, en la fiesta de la semana, que son fiestas de la semana, había que ofrecer todos estos sacrificios. Una cosa era que el pan, la gavilla que no tenía levadura, y por eso con el holocausto, por eso que con el sacrificio del holocausto bastaba. Si usted se fija, por ejemplo, tomémoslo como judíos mesiánicos, ¿sí? Como Yeshua, ¿no es cierto?, tenía que ser elevado, y en él no había pecado, ¿no es cierto? Entonces, Yeshua representa la gavilla, que es elevada. Por lo tanto, como no había pecado, con el holocausto bastaba. Porque holocausto no es sacrificio por el pecado, holocausto no es sacrificio por culpa. El sacrificio de holocausto, que significa todo quemado, ¿sí? Y en hebreo olá significa lo que asciende, ¿sí? De hecho, todo lo quemado, holocausto, causto es cáustico, ¿vio? Lo que se quema, aló, ¿no es cierto? Todo cáustico, todo quemado, en hebreo es olá, que es lo que asciende. Entonces, eso que subía al Señor, ¿no es cierto?, subía como olor grato, pero el sacrificio de olá, de holocausto, no es sacrificio, no tiene nada que ver con el sacrificio del pecado ni con el sacrificio de culpa, ¿de acuerdo? El sacrificio del holocausto significa lo que es propicio para ser elevado a Dios, nada más que eso, nada más ni nada menos. Es decir, esto es lo que es propicio para ser sacrificado, lo que Dios toma como propicio para ser sacrificado. El sacrificio de culpa y de pecado son sacrificios que eran de Yom Kippur, etcétera, con el carnero sacrificado. El otro se hacía de una forma muy especial. Si usted lee tanto el capítulo 2, 3, 4, 5 de Levítico, tiene muchísimos detalles, ¿no? Y cada uno tiene sus características, ¿no? Cómo se hacía, cómo no se hacía, que subía como los gratos, el fuego, etc. Entonces tenemos, estábamos hablando en este momento de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es la celebración que se cumple en el día número 50, después de haber contado, ¿no es cierto?, 49 omers, ¿sí? 49 gavillas, hasta llegar al día 50. El otro día veo cuando fue el Lag BaOmer, ¿no es cierto?, que es el día 33, y que si es el día 33 según la tradición, nos habla de que se terminó una enfermedad, una peste, donde ya no murieron más los discípulos de Rabbi Akiva, que tal día murió el discípulo principal de Rabbi Akiva, y todo eso tiene distintas connotaciones, pero nosotros vimos una connotación un poco distinta cuando se habla de las 2/3 partes, ¿no es cierto?, de la salida de la esclavitud hacia la libertad. Voy a leerme primero, después le voy a anotar algo. Usted sabe que la palabra de Dios, la Torá, fue dada, ¿no es cierto?, 50 días después de esta salida de Egipto. Si bien la festividad que se celebra en el día 50 es una fiesta agrícola, también es una fiesta espiritual, ¿no es cierto? Y indudablemente es una fecha donde el Señor se manifestó, ¿no es cierto?, con estrépitos y temor reverencial del pueblo para entregar su palabra. Y la palabra de Dios, presten atención, tiene que ser recibida, ¿no es cierto?, tiene que ser aprendida y tiene que ser transmitida y enseñada, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Bien.
Entonces yo le voy a mostrar una cosa que a veces se nos pasa, de hecho que sí se nos pasa. Si uno sigue, me están siguiendo hasta aquí, ¿no? Si uno sigue la trayectoria de la historia de Abraham, usted va a encontrar en el capítulo 12 una expresión que aparece allí y también va a aparecer en otro capítulo, solamente 2 veces aparece. En el capítulo 12 dice: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra, ¿no es cierto?, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego a partir de allí viene una serie de bendiciones, como haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Bien. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Quiere decir que los que andamos debajo de 75 y los que no, tenemos grandes oportunidades, ¿no? Uno a veces se mira con la edad de cada uno. Mira, hoy pues, si va a buscar un trabajo, ¿no es cierto?, tiene que tener más o menos 4 años para que lo tome, porque es cierto, ¿no? Incluso es cierto, uno va a buscar trabajo. En Argentina nos pasaba esto, de repente decían, bueno, queremos un contador, ¿no es cierto?, que no tenga más de 26 años y con una gran experiencia. ¿Pero qué? De kinder empezó a trabajar entonces. Porque para una gran experiencia tiene que tener 7, 8, 9 años de trabajo, porque si no es una experiencia chiquita. Pero ¿cómo puede tener 26 años? ¿Cuándo se recibe el contador? ¿A los 16? Es decir, llega un momento que hasta, ¿me entiende? Y es así, acá también. Yo cada vez que me fijo en los periódicos, cada vez va bajando un año más, ¿no es cierto? Ya dice hasta 30, 34, parece mentira, ¿no? Y acá Dios va a formar un pueblo que va a cambiar la historia de la humanidad y elige a un hombre que tiene 75 años, ¿no? A veces, no digo que hay ciertos trabajos que el ser humano no los puede hacer, que evidentemente no los puede hacer, ¿no? Pero ¿cuántos trabajos, no sé, por experiencia, una persona de 50, 50 y pico de años los podría hacer perfectamente lejos, ¿no? Así. Yo me pongo de... Claro, es cierto. Si yo tuviese, no sé, por ejemplo, si yo tuviese en este momento que enseñar guitarra clásica, yo no tengo mis 60, tantos años, pues no tendría ningún problema en trabajar en ningún lado si me quisieran tomar. Alguno que ha venido a mi casa a ver hasta mi título, lo tengo ahí, dice grandotote. Es así, es cierto. Uno sabe lo que tiene que hacer, uno se prepara ustedes para otras cosas, yo también para eso, lo secular, y sé lo que tengo que hacer, creo que sé lo que tengo que hacer, entonces lo podría hacer sin ningún problema. Pero usted a lo mejor va a un conservatorio, ¿no es cierto?, y le muestra más o menos cómo toca y el título y lo que toca, y de repente dice, bueno, ¿cuántos años tiene? No tanto. Entonces quiere uno de un profesor de 25 años, porque dice 28, porque se va a llevar mejor con los jóvenes, y que eso es tan relativo, eso es tan relativo. Vio que le dicen así porque se va a llevar. Mire, yo cuando tenía 22, 23 años tenía un profesor joven, pero el titular era el suegro, y no sé, teníamos 80 años. Y yo tenía 22 y me llevé perfectamente y estaba mirando así permanentemente, captando todo lo más que podía captar, sabiendo del conocimiento y la capacidad como concertista que tenía el señor. Entonces, ¿me entiende? Pero a veces el mundo que vivimos va a contramarcha. Entonces acá vemos a Abraham, que lo están eligiendo, parece mentira, pero lo están eligiendo, no eligió ni un militar, ni un fuerte, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque lo elige y más adelante se lo va a decir, ¿no? Porque lo podría haber dicho, bueno, yo elijo a Abraham porque es un gran estratega militar, voy a elegir a Abraham porque, no sé, porque sabe construir grandes edificios, yo voy a elegir a Abraham porque es un gran estadista, no. Después se lo va a decir, yo, bueno, elijo a Abraham porque sé que va a enseñar juicios y su palabra a su descendencia. Lo elijo por eso, porque sé que va a enseñarles. ¿De acuerdo? Es tremendo, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué lo elijo? Y lo elijo porque construye grandes pirámides, qué sé yo. Claro, porque los egipcios construían pirámides, los asirios también, él venía de un lugar donde se construía tanto más que en Egipto.
porque nosotros perdemos de vista lo que es Babilonia, en aquella época la perdemos. Yo no sé por qué razón, pero si usted le pregunta a una gran mayoría de las personas, cuando le hablan de la Babilonia, ¿no es cierto?, de Aram y de todos estos lugares, que donde salió Abraham, la mayoría se piensa que estaban comiendo arena y arrastrados por el desierto. No es tan así, hermano, justamente la antítesis de todo eso. Últimamente estuvimos pasando por televisión de la época de Abraham y de atrás de Abraham, pero prácticamente de la época de Abraham, eran tremendos los conocimientos, ¿no es cierto? Como la distribución de la ciudad, la geopolítica, el diseño del gobierno, todo, la agronomía, la agricultura, todo, ¿no? Ni hablar de las ciencias y de la astronomía que tenían allí, porque una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía que manejaban ellos, ¿no? Y era una cosa, era deslumbrante, y entonces le podía haber dicho que tuviese las capacidades que la gente podía tener allí, y sin embargo no lo eligió por eso. ¿Me está siguiendo? Y entonces acá Abraham le dice, bueno, vete de tu tierra, ¿no es cierto? La palabra vete es una palabra que significa, bueno, está así. Si ustedes tienen libros judíos, les va a llamar la atención, ¿no es cierto? Es esta palabra, ¿no es cierto? Leja. Es leja. Hoy no vamos a analizar esto, pero el leja es vete, ¿no? Y es un poco más que vete. Vete en un sentido gramatical, en un sentido espiritual. Es algo que Shavuot tengo, la fiesta agrícola. Y en el trasfondo, mientras voy leyendo tanto los elementos de Shavuot como tanto el recorrido y las fechas que corresponden, es una fiesta agrícola, pero es una fiesta espiritual con un trasfondo revolucionario. Y Lech Lecha también significa vete en un sentido gramatical, ¿no es cierto? Vete. Pero en un sentido espiritual tiene una connotación muchísimo más grande la palabra Lecha. Pero este va a ser tema de otro día. Si ustedes tienen libros de estos, ustedes van a ver todo lo que los rabinos escriben de Lech Lecha. Es una maravilla. Los rabinos con más seguridad antiguos, ¿no? No digo que los modernos no, pero los modernos siempre van tomando de los antiguos. Lo cual no es malo, uno tiene que aprender. Es lícito, uno siempre tiene que aprender. Y eso es lícito. Lo bueno es aprender, como sea, pero aprender lo que corresponde. Bien. Le dice, bueno, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bien. En el capítulo 18, desde el verso 16, cuando está la promesa del nacimiento de Isaac, dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. ¿Se acuerdan estos personajes que se aproximaron a Abraham, ¿no es cierto?, en la fecha próxima a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y si los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Adonai dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. A mí siempre me maravilló esto, ahora decir por qué. Porque Abraham está hablando con el Creador, ¿no es cierto? Y lo está tratando, ¿no es cierto?, no como un igual, pero alguien que le está transmitiendo, ¿no es cierto?, cuáles son los designios del Señor para, en este caso, con Sodoma y Gomorra. Porque yo sé, dice, no le puede cubrir, ¿no es cierto?, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir que le está diciendo: yo sé que él mandará, ¿no es cierto?, a su casa y después de sí, que guarden a sus hijos y su casa después de sí,
que guarden el camino de Adonai. En definitiva, lo que está diciendo, yo sé que Abraham va a enseñar el mensaje y la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿Está siguiendo? Por un lado le dice que se vaya, ¿sí? Cuando le dice, síganme esto, porque a lo mejor es fácil para ustedes, pero es difícil para ellos. Cuando le dicen la primera vez que se vaya, porque hay una segunda vez, cuando le dice que se vaya, ¿no es cierto?, le dice, vete de tu tierra y tu parentela de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. En definitiva, con eso que nosotros vemos nada más allí, solamente tiene que haber un acto de fe. Solamente por un acto de fe la persona se va a mover de esa manera, porque no le está dando, primero que había que recorrer 1600 kilómetros, y no sé cómo con los caminos que habría, ¿no es cierto?, más o menos 1500, 1600 kilómetros. Y le está diciendo que se vaya sin nada, que deje todo el esplendor, la cultura y todo el bienestar que podía tener, porque sí podía tener un gran bienestar en esa tierra, se tenía que ir sin nada, dejar todo y ir a una tierra que no conocía, porque en definitiva podía tener alguna idea, pero no la conocía. Ese no es nuestro tema, pero seguramente no la conocía con la cantidad de kilómetros y con las comunicaciones que podría haber. Por más que Dios se lo hubiera revelado, se lo hubiera mostrado en visión. Yo a mí, si Dios me muestra algo en visión, me tengo que asegurar muy bien que estoy viendo bien la visión, ¿no? Porque claro, porque una cosa es hacer determinados actos, y otra cosa es trasladarse para siempre, para dejar su vida en un lado y hacerla para siempre en otro lado, en esas condiciones. No sabía absolutamente nada. Por lo tanto, estoy pensando, no lo que yo pienso no sirve de nada, pero estoy pensando lo que quiere decirnos la Biblia, que aquí hay un acto pleno de fe ante una palabra de Dios, ¿no es cierto?, que se reveló y le dijo, vete a una tierra que yo te voy a mostrar, y a partir de allí, ¿no es cierto?, Abraham tendría más conocimiento de la tierra y todo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, es un acto de fe. Aquí hay un acto de fe. ¿Está siguiendo? Pero luego del acto de fe, ¿no es cierto?, que está hablando con él, le dice, yo no puedo encubrir nada, Abraham, ¿no es cierto? Y luego dice, porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir que Dios sabía que había elegido una persona que tenía una sensibilidad muy especial, muy particular y un compromiso tremendo para con Dios, de que iba a enseñar todo a la posteridad, a sus hijos y a la posteridad, todo lo que Dios le había enseñado. En definitiva es su palabra, si bien la Torah viene mucho después. Abraham estaba hablando con Dios y él sabía, digamos, la Torah cara a cara con Dios, aunque no tenía todos los mandamientos como nosotros los tenemos ahora, o seguramente se los debe haber dicho de alguna manera, ¿no es cierto?, porque él está diciendo, yo sé que va a enseñar él mismo y también su posteridad. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bien. Quiere decir que en el monte Sinaí se da la palabra luego. Se da la palabra para que sea transmitida, para que sea enseñada. Ahora, a veces uno tiene que saber lo que es la enseñanza, tanto sea de padres a hijos como la palabra que se enseñara en general, no solamente de padres a hijos. Fíjese la diferencia que hay en la escritura, ¿no? Estoy tratando de recordar el pasaje que está en Samuel. Dios estaba convencido, ¿no es cierto?, de que Abraham, la simiente de Abraham, iba a enseñar el mensaje de la palabra de Dios a su hijo, ¿no es cierto?, y a su descendencia, que es su casa. ¿Sí? Pero fíjese, por ejemplo, el caso de Elí. ¿Se acuerda de Elí? Le dice, una cosa es enseñar algo o aconsejar, y otra cosa es poner un estorbo, para que vean lo que es el mensaje de la palabra. ¿Se acuerda que los hijos de Elí cometían un montón de desmanes? Un montón de pecados. Cometían pecados, no importa si son un montón, porque eso de montón es relativo. No, cometían pecados. Y estoy pensando en el pasaje, primero de Samuel, ¿no? Te voy a mostrar una cosa que a mí me llamó la atención. Segunda de Samuel. No,
perdón, primera de Samuel. Y entonces le dice así, primera de Samuel. Verso 27, primera de Samuel 2, verso 27. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo, así ha dicho Adonai, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en el Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Adonai, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Adonai, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y será esto por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Fíjese, hay un momento, ahora no lo encontré, pasa que por ahí, donde le dice a Elí que él aconsejaba a sus hijos, pero en ningún momento le ponía estorbo. ¿Se acuerdan? Que dice, tú les aconsejas, pero tú no les pones estorbo. Es decir, mire, hijos míos están haciendo esto, están haciendo aquello, están haciendo lo otro, pero no les pone un estorbo. Por ejemplo, el hijo tiene dos caminos, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, este camino es este camino es este. Entonces el hijo va a agarrar por el camino equivocado, el padre tiene que ponerle un estorbo. Y de hecho que Dios como padre sí puso estorbo en el camino del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Vio cuando dice, mira que te mandé peste, que te mandé turbión, que te mandé inundaciones, que te mandé enemigos. Dios le iba poniendo problemas y trabas y obstáculos y estorbos para que el pueblo de Israel cambiara. Y en algún momento, incluso Dios también dice, ¿no? Te mandé determinadas, ¿no es cierto?, determinados conflictos delante de tu vida, pero tú tampoco te diste por enterado. Y eso pasa con los padres y con los hijos también, ¿no es cierto? De repente los padres aconsejan y de repente ponen castigos o estorbos, ¿no es cierto? Ya con más, perdón. 3:13, ¿no? Muy bien. 3:13. Sí, dice, y te mostraré que yo jugaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. No les ha estorbado. Fíjese ahora fíjese porque estamos entrando un poco en esto. Fíjese la diferencia en Abraham, no con Abraham. Dios dice, yo sé que Abraham, ¿no es cierto?, enseñará a su hijo y a su casa juicio y justicia, porque eso es que enseñará, ¿sí? Y Elí evidentemente podía dar algún consejo, pero evidentemente no enseñaba como correspondía a sus hijos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Incluso los que tienen hijos, el rol que tienen como padres, ¿no? Porque en definitiva a veces vienen las calamidades y las tragedias y los sufrimientos en el hogar como consecuencia de no haber prestado atención lo suficiente, de no haber sido preparado uno como para enseñar, de no haber sido vehemente, a veces cuando se quiere enseñar a los hijos, bueno, para que no se enoje, ahora que hay tanta rebeldía, que no se vaya a vivir con los amigos y deje la carne, ¿me entiende? Un montón de cosas y no se ponen a veces los límites que se deben poner en un hogar. Un ejemplo. Para que vean, tenemos el caso de Abraham y el caso de Elí. Uno que sí iba a saber enseñar juicio y justicia. Y usted dice, bueno, pero ¿dónde dice que Abraham ponía estorbo? Pero él me enseña juicio y justicia. Y Elí, evidentemente, daba consejo, pero no enseñaba juicio y justicia. Y el enseñar juicio y justicia significa poner los límites verdaderos. Si se veían que sus hijos estaban actuando de tal manera, entonces poner los límites como siervos y sacerdotes. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Entonces ahí es donde estamos viendo
¿no es cierto?, que la palabra de Dios, esa que viene en Shavuot luego, ¿no es cierto?, tiene que ser transmitida, tiene que ser enseñada, primeramente aprendida por una, puesta en práctica, transmitida y enseñada. ¿Sí? A veces con la palabra y otras veces con el testimonio y el ejemplo. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bien. Entonces teníamos en Éxodo 12 que dice Lej leja vete. Ya hablaremos de ese famoso vete en su momento, ¿sí? Y me acordé esto de Elí, ¿no es cierto? Porque en el capítulo 18 le dice, porque yo sé que Abraham va a enseñar, ¿sí?, va a transmitir, va en definitiva a enseñar. En Génesis 22, Génesis 22, dice así. Aquí es donde aparece de nuevo esta expresión. Son los dos vetes. Pero hay una diferencia. Lo voy a leer y después la voy a notar. Pero lo vamos a ver también en hebreo, porque si no es difícil darse cuenta. No se puede dar cuenta nunca. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y lej leja, dice, vete a la tierra de Moriah. Son las dos veces, los dos lej leja que aparecen en Abraham. Acuérdense el anterior lej leja, cuando dice, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Con solo esos datos que nosotros tenemos y que Abraham tenía, seguramente, es un acto de fe el que lo mueve a Abraham. Evidentemente es un acto de fe. Aquello que uno dice, bueno, acá no es por el conocimiento y la sabiduría, aunque si uno lo ve como que hay un conocimiento y una sabiduría que viene de Dios y que produce la fe, estoy de acuerdo. Pero no hay un conocimiento y sabiduría de otras cosas. Ahora se va a dar cuenta por qué le digo esto. Entonces, el primer lej leja, vete de tu tierra, ¿no es cierto?, hace que por un acto de fe, de devoción, de compromiso, de fidelidad, Abraham deje todo lo que tiene y se vaya. Incluso, le diría, desde un punto de vista humano, sería la deriva. No es a la deriva porque es un mandato de Dios y Dios no manda a la deriva. Pero desde nuestro punto de vista humano, dice, bueno, tengo que dejar todo el esplendor, prosperidad, bienestar, todo lo conocido, incluso los afectos personales y un montón de cosas, a caminar 1000 y pico de kilómetros por donde sea, ¿no es cierto?, con todas las cosas que me puede encontrar en el camino y empezar una vida nueva a los 75 años de edad. Entonces, hay un acto de fe, ¿no es cierto?, en el corazón de Abraham que hace que se mueva de esa manera. A veces nosotros no lo hacemos, como yo decía antes incluso, de repente hay personas que están sufriendo y uno dice, bueno, no se queja. Y yo a veces me quejo por, no sé, por tonterías, aún en la salud, ¿no es cierto? Digo, no, hasta que ya me estoy quejando, esto, aquello, esto es una cosa que tengo que aprender. No es que tengo una debilidad, pero a veces veo que uno dice, ay, me está pasando esto y me está pasando lo otro. Y a veces tendríamos que aprender, ¿no es cierto?, y decir, bueno, entonces si yo tengo la fe que el Señor me ha dado, tengo que quedarme más calladito, ¿me entienden? ¿Me entienden? Y a veces somos así. Yo por lo menos se lo digo, ya usted me dice, usted aquí dice, yo nunca me quejo de nada. Y bueno, gloria a Dios, usted no se queja de nada, ¿no? Yo a veces me quejo. Después me arrepiento, me quejo y me arrepiento, pero trato de ir creciendo en ese sentido. Por lo menos le cuento. Algún día va a empezar a contar usted alguna a mí también, para que no sea todo el mal siempre. No, claro, ¿cierto? Y entonces dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Muchas veces hemos analizado esto, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver de otra manera. Bien, esto lo voy a borrar y ahora son las dos lej leja que aparecen en la vida de Abraham. Uno es
a una tierra indeterminada para Abraham, para Dios no, pero para Abraham sí. Por más que tenía conocimiento, sabía dónde quedaba, obviamente, que nada, más bien que sabía. Pero es indeterminada porque estamos hablando hace 4.000 años y una distancia de 1.000 y pico de kilómetros, 1.300, 1.400 kilómetros. No creo que tenga un conocimiento muy cabal y profundo de cómo era la tierra, y por las caravanas y otras cosas tendría que saber que había determinadas poblaciones, grupos étnicos, y que podían ser belicosos, que a lo mejor tendría alguna idea de algo por lo que fuese de las caravanas, pero no tenía un conocimiento certero como podemos tener nosotros ahora. Un ejemplo. Pero es así. Y entonces el primer Lelejá hace a través de un acto de fe que propicia a Dios en Abraham que él se mueva. Y en definitiva, Dios, acuérdense que siempre la fe es un don de la fe es un don de Dios, y es algo que Dios propicia a nosotros para que nosotros nos movamos. Yo no sé si a mí me hubiera hecho hace 4.000 años, ¿no? Mire, hace 13 años, con toda la tecnología, cuando nosotros teníamos que venir aquí, lo pensamos 1,5 millones de trillonésimas veces, más o menos. Claro, no es porque no tengamos fe, ¿sí? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No conocemos a nadie. ¿Y cómo haría Abraham? Pues no conocíamos a Ruth, bueno, a Ruth de nombre nada más, a Sarita y a Teresa, pero conocíamos un par de personas y no conocemos a nadie. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? ¿Qué vamos a estar a la deriva en una banqueta? ¿Quién nos va a recoger? Pensamos millones de cosas. Usted va a decir, qué poca fe. Póngase usted, a ver, no va a hablar tanto de poca fe. Es cierto. Teníamos todas nuestras cosas en Argentina, bueno, lo poco que teníamos, pero en Argentina, y con lo que nos movilizamos en Estados Unidos los 3 años que vivimos. Hay que trasladar todo, pregunta esto, aquello, el otro, la visa, el seguro, esto, aquello, mire que allá le van a robar todos los días en la ciudad, no decían serio. Todos los días roban en la ciudad, pues ya que nos iban a saltar todos los días por la calle, bueno, nunca nos pasó nada. ¿Me entiendes? Una sola vez, pero me robaron, lo agarré justo, estaba en el metro, me robaron de aquí, tenía un dinero, menos mal, se cerró la puerta justo cuando me di cuenta. Soy la chica que se quedó al lado de adentro, era cómplice, me di cuenta por las caras, porque se cerró la puerta, pero se detuvo bastante, fíjate que abra la puerta. Después menos mal que no abrió la puerta. Entonces se miraban los dos que me robaron, con la chica que estaba adentro, y la chica estaba dura así, yo al lado de la chica, digo, pero ¿cómo la acusan? Porque no tengo justificativo. Pero me di cuenta porque se miraron, los dos que salieron, ¿no? Fue la única vez. Pero la verdad que sí, me di cuenta, pero fue muy rápido en el momento que cerraban las puertas. ¿De acuerdo? Y entonces fue la única vez, no fue mucho, como 8 o 9 años atrás, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces a mí me decían, teníamos que venirnos para aquí. Y la puerta, fíjense que los papeles, ¿no es cierto? Fíjense acá en México, la que me decía, no les digo lo que miren que allá la gente mexicana. Entonces, no quieren a los argentinos, eso fue lo primero que nos dijeron, no quieren a la gente argentina. Está bien. Y vinimos aquí con 1001 preguntas, más preguntas que respuestas, la verdad que sí. Pues digo, ¿cómo empezamos si no conocemos a nadie? Decía, bueno, ustedes tienen que tener reuniones, pero ¿reuniones con quién? Únicamente me pongan en la calle a gritar el primer día, porque si aquí no conocemos a nadie, ¿a dónde quiere que haga una reunión? Dinero no había para nada, eso es cierto, no había ni nada de dinero. ¿Dónde íbamos a rentar? Teníamos, ¿se acuerdan, Jesús? No sé usted cuando vino. El salón, nuestro comedor, que era 2,5 por 2, más o menos, ¿no? Todo lo que teníamos ahí, todos los días de reunión, todo iba para donde está la regadera, ¿vio? Todo ahí donde va la regadera iba todo. Entonces, cuando terminaba la reunión, todo lo que está en la regadera, todo para comer, la sala comedor de nuevo. Era así, todo así. Entonces, claro, uno estábamos en Estados Unidos y se tienen que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a Rosa y Elías a México. Claro, entonces, yo no sé cómo pensó Abraham, pero si por ejemplo, vio que dice en el capítulo 12, dice partió, bueno, entre que dice Lej Lejá y si fuera yo y partió, tendría que haber más o menos, para mí 5.000 páginas más o menos, con todo lo que yo le podía contar de lo que, supongamos que yo hubiera sido Abraham, que hubiera estado en Estados Unidos, y tengo, dice, vete a una tierra que te mostraré, y veo que después dice, Abraham parte. Entre esos centímetros que tenemos en nuestra hoja, yo tendría que tener miles de páginas para contarle todo lo que pensé antes de venir aquí, es cierto.
Y no me diga que cuando a usted no le pasa cuando tiene que hacer algo y lo piensa, pasa. Y no es porque no tenga fe, ni yo tampoco tenga fe, pero es cierto, hermano. Porque hay algo que es una cosa que vemos en la Escritura, hay una cosa de madurez, hay una cosa de crecimiento, hay una cosa que se aprende por la experiencia, y cuando de repente algo salió mal, uno tiene que reconvenir las cosas, ver, pensar, meditar, y eso es lo que nos sirve de experiencia. No, es imposible, por más que seamos creyentes, que nunca nos equivoquemos. Bueno. Y entonces le dice, el primer deja vete de tu tierra a una tierra que te mostraré, está movido y motivado por un acto de fe puesto en el corazón de Abraham. La segunda ya no es vete a una tierra que te mostraré, dice lej leja y vete a la tierra, dice, bueno, dice la tierra, ¿no es cierto? Pero dice, la tierra de Moriah. Vamos a ponerlo así, porque así aparece. Y acá dice la tierra. Lo que nos interesa es Moriah directamente. A la tierra de Moriah. Usted sabe que si usted busca esto, pero en buenos materiales, si no, no va a encontrar nada. La clave está en esta palabra. Bueno, Moriah es en esta, ¿no es cierto? Esto es cuando le pone Eretz HaMoriah, la tierra de Moriah. Ahora se lo voy a poner igual. Si usted busca esto de la tierra de Moriah, usted se va a llevar sorpresa. Dice, ¿por qué lo manda a la tierra de Moriah? Hay solamente, Moriah debe ser una palabra bien rara, porque aparece 2 veces nada más y nunca más aparece. Ahora se me muestra. Está en Crónicas, ¿sí? Aparece aquí y aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Adonai en Jerusalén, en el monte Moriah. El otro decía Eretz, acá ya es Har, monte, no, Har, Moriah. En el monte Moriah, reitero, comenzó Salomón a edificar la casa de Adonai en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán bien Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo. Bueno, reitero, comenzó Salomón a edificar la casa de Adonai en Jerusalén, en el monte Moriah. Quiere decir que la casa de Adonai está en Jerusalén, en el monte Moriah, cuando se edifica, en el monte Moriah. Ahora, si es en el monte Moriah, el templo es en el monte, ¿no? El templo del monte, ¿no es cierto? Bien. Ok. Ahora recuerdo. Esta palabra Moriah tiene distintas características, todas son válidas. ¿No es cierto? Acuérdese que Abraham es enviado por Dios para sacrificar a su hijo, ¿sí?, en el monte Moriah. Okay. La palabra maestro en hebreo, es la palabra moré. La palabra maestro es moré, pero es para maestro, profesor, educador, instructor. Bien.
la palabra para maestra es esta, que es morá. ¿Sí? Ahora, la palabra para maestra es morá, que es maestra, profesora, instructora, educadora. ¿Sí? El tema que también la palabra morá significa miedo, pavor y también pánico. Esta palabra que nosotros tenemos aquí, moriá, está emparentada con todo esto. Hay una palabra que es así, que es muy parecida, pero es así. Esta palabra morá, pero sin la H. Acuérdense, este es morí, que es maestro, instructor, educador, enseñador, no sé cuál otro, es profesor. Esta es la palabra morá, que es para el femenino de todo lo que acabo de decir aquí, maestra, profesor, educador, instructora, enseñadora. También esta palabra significa para temor, pánico, pavor, etc. Esta palabra morá, ¿no es cierto?, también significa pánico, pavor. Usted dice, bueno, acá termina una G y acá termina una Ale. Pero en el hebreo es así, son dos palabras distintas, aunque esta obviamente no es maestra, pero esta sí. Todas estas palabras están relacionadas con esto y decir por qué. Y muchas más, aunque parezca menos. Acuérdese, en Génesis 12 le dice, Lej leja, vete de tu tierra, y es un acto de fe porque es una tierra indeterminada, la tierra que te voy a mostrar. ¿Sí? Bien. En el capítulo 18 le dice que Abraham dice, yo no puedo encubrir nada a Abraham, dice, bueno, y luego dice, porque yo sé, ¿no es cierto?, que él ha de instruir, de enseñar, de educar, ¿no es cierto?, a su hijo y a su casa en juicio y en justicia. Es decir, Abraham va a obrar de educador, de enseñador de lo que es la palabra de Dios. En Shavuot, cuando aparte es una fiesta agrícola, el Shavuot es una celebración donde el Señor revela su palabra en el monte a Abraham para transmitir a su pueblo. Es la palabra que tiene que ser enseñada, la palabra que tiene que ser transmitida. Entonces, a ver si me... Muchas personas, ¿vieron cuando yo les hablo a ustedes y les comento que a veces tenemos problemas, ¿no es cierto?, entre fe y obras, entre la ley y la gracia? Usted sabe que a veces se descubren cosas, están siguiendo hasta que se descubren cosas en la Escritura. En el primer Lej leja hay un acto de fe, ¿sí? En este también hay un acto de fe. Pero aquí la palabra moriá, en primer lugar, está relacionada con la palabra enseñar. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que Abraham además fue enseñado e instruido. En el otro, Abraham se va por un acto de fe, ¿sí? Y aquí también hay un acto de fe. Pero acá ya tenía la sabiduría de Dios, había sido enseñada. No hay un choque entre fe y sabiduría o fe y enseñanza. ¿Vio cuando dice, bueno, incluso las iglesias nos dicen, esto es fe, ¿no es cierto? Esto es pura fe, y esto es el conocimiento. Entonces pareciera que si una persona tiene conocimiento de la Escritura, ¿no es cierto?, va a tener a lo mejor menos fe que la persona que no conoce nada de la Escritura y dice, yo vivo por fe. Vamos a poner un caso. Todos vivimos por fe en definitiva, ¿sí? En definitiva, usted por fe porque si no trabaja, ¿no es cierto?, y no consigue trabajo, no gana. Y yo vivo por fe porque si usted no ofrenda, yo no como. Claro, así, lisa y llanamente. ¿Me está siguiendo? Entonces, en el primero es un acto de fe. Y en este le dice, vete a la tierra, ya no le dice a una tierra indeterminada, ya es algo preciso, vete a la tierra de Moriah. Ahora, esta palabra es bien interesante porque está emparentada con la enseñanza y la instrucción. Me tengo que ir a un lugar que es la instrucción y que es la enseñanza. En el otro me voy por fe y en este me muevo por el conocimiento y la sabiduría que el Señor me da. Quiere decir que entre fe y enseñanza no hay contradicción. ¿Vio? Incluso muchas veces dicen, la fe, bueno, ¿para qué usted tiene que estudiar la Biblia? Usted tiene que orar más sin tener ese conocimiento de la Biblia. Cuando uno profundiza en la Biblia o estudia la Biblia,
dice, bueno, incluso a veces hasta algunos desprevenidos dicen, fíjense lo que dijo el rabino Pablo, que dice, la letra mata pero el espíritu vivifica. Bueno, pero ese es un concepto judío y rabínico, que la persona no tiene la más remota idea de lo que dice. Una persona que no estudia judaísmo jamás va a entender lo que el rabino Pablo decía. ¿De acuerdo? De hecho, que los rabinos manejaban mucho ese tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo cuando Yeshua decía, no sé, si tuviese fe moverías este monte de aquí para allá. Y entonces le dice, usted fíjese que si usted tiene fe va a mover el monte, pero es que no dijo eso Yeshua. En el rabinismo, mover un monte significaba tener la capacidad y el potencial espiritual para desbaratar los problemas. Pero entonces, Yeshua decía eso porque hablaba como judío y como rabino. Pero entonces nosotros decimos, bueno, pero yo lo interpreto así, bueno, pero usted está interpretando una cosa que no corresponde a lo que está diciendo de acuerdo a lo que es el judaísmo. Porque yo me está siguiendo. Entonces muevo un monte de aquí para allá, entonces usted va a hacer lo que quiera. No. A veces interpretamos hasta mal la escritura. Cuando utilizamos en las congregaciones, todo lo puedo, dice en el Mesías que me fortalece. Usted lo puede todo. Y eso ahí no dice eso. Ahí el rabino Pablo estaba, ¿se acuerdan de Pablo que decía? Cuando a mí me sostiene y tengo, entonces yo estoy bien. Cuando no tengo, también estoy bien. Todo lo puedo. ¿Qué está diciendo? Cuando no tengo, cuando tengo está bien. Y cuando no tengo también. Es decir, pues estoy bien igual. Todo lo puedo. Pero se refiere a eso, no a cualquier situación de la vida. Entonces, de aquí podríamos estar hasta la madrugada diciendo todas veces este tipo de cosas que interpretamos nosotros sin el conocimiento de la Escritura. ¿Me está siguiendo? Dice, a veces vamos a alguna, no todas, pero vamos a alguna congregación y a veces hasta nosotros, cuando no teníamos una instrucción adecuada en esto, nosotros podíamos decir alguna cosa doctrinal totalmente errada, equivocada, que hacía trastabillar a cualquiera y a nosotros mismos. ¿Me entienden? Es decir, el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra, la sabiduría que da la palabra y el estudio por más profundo que lo hagamos, no está reñido con la fe, ni la fe está reñida ni en contradicción al estudio. ¿Me está siguiendo? Y entonces, dice, bueno, vete a la tierra que te mostraré y ahora vete a la tierra de Moriah. Entonces, los rabinos antiguos enseñan, y muchas cosas más, ahora se les voy a mostrar por lo menos tres o cuatro de las docenas que hay con este Moriah. Aunque le parezca mentirazo que ve aquí, y en Segunda de Crónicas 3:2, ¿no es cierto? Ya dice, empezó a edificar ahí en el monte Moriah, ¿sí? Quiere decir que es el monte del templo, no se olvide eso porque tiene relación con él. Entonces, el monte Moriah está relacionado con la enseñanza, con la educación, con la instrucción, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este prefijo no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros como estructura de la palabra es Moriah, ¿sí? Y entonces la enseñanza, la educación, ya no sabemos que no está reñida y que Dios lo mandó a ese monte. En este se mueve con un acto de fe, pero ya es la sabiduría y es muy distinto al otro, porque en el otro no tenía conocimiento de nada y se tiene que mover igual a una tierra que no tenía ni idea. Y ahora, además de moverse a esta tierra, tiene que sacrificar a su hijo. Entonces, ahí tiene que haber un conocimiento y una sabiduría muy profunda, transmitida por Dios para que se mueva en ese acto de fe. Porque esa es la realidad. Tanto esta palabra que es maestra, educadora, enseñadora, como esta palabra que directamente es temor, pánico, está relacionada con esta palabra. Ahora, usted sabe lo que es esto, ¿no? Ya, es el apócope del tetragrama. ¿Se acuerdan? Sería Yud, Hei, Vav, Hei, el tetragrama. Entonces, muchas veces usted va a ver, por ejemplo, nosotros decimos Aleluya, ¿no es cierto? Entonces, en muchas palabras aparece, no me acuerdo cuántas veces, pero aparece muchas veces. Tanto en Aleluya, en todos los Aleluya, obviamente, que aparecen en las Escrituras, y en muchísimas, por ejemplo, Jeremías, Irme, Ya, ¿no es cierto? Todos esos prefijos, ¿no es cierto? Esto es el apócope, la reducción del nombre del Señor, ¿no es cierto? El tetragrama. Bien.
Esta palabra amor, M-O-R, ¿no es cierto?, significa mirra. Sería la mirra de Adonai. ¿Se acuerdan que era el componente del incienso? En el otro capítulo de Segunda de Crónicas vemos que está el monte, ¿de acuerdo? Por eso, como esto es mirra de Adonai, esta palabra, ¿no es cierto?, esta palabra significa también temor de Adonai. El nombre de Moriah también está emparentado con la palabra mirra, según algunos rabinos, con la palabra moreo morá, que es enseñanza, educador, enseñar, educar, transmitir una enseñanza, con la palabra temor de Dios. Por eso, tanto en los targumes y todo, ¿no es cierto?, la palabra Moriah significa el monte del templo. ¿Por qué? Porque es donde está el temor de Dios. ¿Está siguiendo? Bien. Bien, eso por un lado. Si usted se fija, presta atención, presta. ¿Me siguió hasta aquí? Sí. Tanto en Crónicas como en Génesis está permanentemente la palabra ver. Yo te lo voy a mostrar rápido. En Génesis 22. Génesis 22. De hecho que con David también pasa lo mismo. Porque hago una digresión, no es digresión sino, y voy a volver. Por eso estamos hablando de Shavuot. Shavuot es una fiesta agrícola, pero también la fiesta de la entrega, la celebración de la entrega de la palabra, ¿sí? Y entonces de repente, si no es malo, ¿no es cierto?, decir, bueno, nos regocijamos, incluso como en otras festividades se sacan los rochos y se comen cosas, todas las cosas que sean lácteas, o con miel o lácteas, lo cual no está mal comer un liche de queso, ¿no? Y tantas otras cosas, porque en definitiva tenemos que comer. Pero porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, entonces, y leche a nuestro paladar, etc., ¿no es cierto? Entonces se comen todas cosas lácteas, lo cual está bien. Pero cuando uno ve la celebración de Shavuot en otro sentido, ¿no es cierto?, entonces ya la cosa va a cambiar. Usted sabe que la palabra Moriah está relacionada con esta palabra. La voy a poner aquí porque ya no tengo espacio, ¿sí?, con esta palabra. La voy a poner chiquita aquí, Ra. ¿Por qué digo esto? En la escritura muchas veces usted tiene que ver lo siguiente. En realidad no es porque lo diga yo, de esto todo lo estudié en mis libros. La verdad que, pero por eso lo transmito. Uno capta otra enseñanza, ¿no? La palabra Ra significa, anote todo porque llama la atención para los que no saben, o los que no sabemos. Significa ver, mirar. Bueno, tomemos el ver, solamente ver. Ahora, esto también es en griego, así. Cuando en hebreo se dice ver, el verbo Ra, ¿cierto?, así, a secas, acá la persona no sabe si está viendo, ¿no es cierto?, con los ojos, o viendo en el interior. Se puede utilizar para las dos cosas. Por ejemplo, hay veces que se puede decir, no solamente oyó, sino vio que lo llamaban. ¿Me entiende? Pero no está viendo, vio que lo llamaron, ¿vio? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Porque de repente alguno la fijó esa. Entonces, pero vio que decimos, sí, vio que lo llamaron, ¿no? Vio que lo llamaron. En hebreo también, pero se utiliza el verbo ver, de ver con los ojos también. Se puede utilizar a lo mejor otra expresión para el caso, según las circunstancias, pero también se utiliza para eso. Así que se utiliza la palabra verra con los ojos, o aunque una persona no vea. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra ra significa ver, mirar, pero también conocer. ¿Okay? Entonces, la palabra Moriah está relacionada con la palabra morá, que es enseñanza, educación, o educador, enseñanza, instrucción, etc. Pues también relacionada con la palabra mirra, por eso es el monte del templo, o el templo en el monte, ¿sí? La palabra templo, el templo de Adonai,
o también temor de Adonai. ¿De acuerdo? Ok. Cuando digo temor en hebreo, también en este caso es temor, que puede ser miedo. ¿Por qué no miedo? Podría ser miedo, ¿no es cierto? Pero la idea es respeto, reverencia, temor de Adonai, respeto de Adonai, honra a Adonai, etc. Hay otro. Entonces, ver, mirar y conocer, examinar, tener visiones, todo así aparece en la Biblia. En el caso de Isaías aparece esta palabra para tener visiones. También significa visitar, cuando Dios dice y visitó, significa proveer y escoger. Significa también aparecer. Aparecer, cuando aparece algo, también de apariciones. Presentarse y mostrar. ¿Sí? Bien. Entonces, la palabra Moriah, ¿sí? En este sentido, a ver si se da cuenta rápido, ¿por qué es así? En el verso 14 de Génesis 22, en el verso 1, verso 12, cuando dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Sí? Bien. Cuando uno no lo lee en hebreo, y aunque uno lea hebreo, no necesariamente se va a dar cuenta de esto. No necesariamente se va a dar cuenta de esto. Aquí dice, vete a la tierra de Moriah. En el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Se acuerda cuando fue provisto el carnero? ¿Okay? Que eso creo que lo utilizan todas las iglesias. Veo que hay iglesias cristianas hasta que se llaman por ese nombre, ¿no es cierto? Y que de repente uno ve algún comercio y dice Adonai Yireh, ¿no es cierto? Y a tanto, Jesús sí utiliza mucho. Pero eso está relacionado con el verso 2. Por esto que les digo, de ver. Pero lo que pasa es que a veces la escritura está cerquita y otra vez está alejada. ¿Vio cuando dice, por ejemplo, y alabó al Señor y puso por nombre Yehudá? ¿Por qué? Porque la palabra alabar está relacionada con la palabra Yehudá. Ahí está cerquita, entonces cuando uno lo lee, ve la grafía y se da cuenta. Entonces aquí está separadito. Dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Yireh, Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto, es decir, en el monte Adonai Yireh, porque cuando dice proveerá es Adonai Yireh, pero cuando dice será provisto es Adonai Yireh, porque cambia la construcción verbal, obviamente. Bueno, pero esa palabra Yireh o Yireh, ¿no es cierto? Sea tanto provisto o proveerá, perdón, o será provisto, tiene relación con esta palabra, ¿sí? Que tiene relación con esto. Entonces, si Dios le dice a Abraham, vete a la tierra de Moriah, ¿sí? A la tierra de Moriah, ¿qué sería? Sería a la tierra, ¿no es cierto?, donde Adonai ve, donde Adonai examina, donde Adonai te visita, donde Adonai te escoge, donde Adonai provee, donde Adonai se presenta y donde Adonai te muestra. En definitiva, ¿no es cierto?, es donde se enseña, donde se da a conocer. ¿Me estás siguiendo? Sí. Por eso, esto obviamente, si uno no lo agarra en el hebreo, es imposible darse cuenta en el español. No quiere decir que hay que saber hebreo para ser salvo, ni conocer el hebreo para tener la fe, porque Abraham, en definitiva, ni el idioma hebreo hablaba, porque hablaba el farsí, ¿no es cierto? Y entonces, pero fue movido por fe. En primer lejá hay un acto devocional de fe con el conocimiento que eso conlleva. En el otro, ¿no es cierto?, ya no es una tierra indeterminada, sino vete a un lugar preciso, y es a la tierra de Moriah. Ahora, en esa tierra, que es donde Adonai ve, donde Adonai se muestra, donde Adonai conoce, donde Adonai se manifiesta, en esa tierra, en ese lugar preciso donde se va a establecer el templo, en Moriah,
donde se educa, donde se enseña, donde se da la sabiduría, en el lugar esa que la misma palabra encierra la palabra temor, la palabra reverencia, la palabra mirra, que está mirra, donde se elevaba el incienso, que participaba de la elaboración del incienso que se elaboraba el Señor. En los, no me acuerdo si en el Targum, creo que en el Targum, en la presentaron, no me acuerdo, donde directamente se le pone templo, el templo, ¿no es cierto?, de Adonai, la tierra de Moriah, el templo de Adonai, porque la traducción esta lo amerita para decir así. Entonces, cuando hablamos nosotros de Shavuot, las fiestas de la semana, el 50º día, después de haber contado 49 gavillas hasta llegar a las 50, y donde cada una de esas gavillas tenía que ser mostrada, elevada y orada al Señor, y cuando viene el día 50 y la transmisión de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, esa palabra de Dios que tiene que ser enseñada, que tiene que ser transmitida, ahí es donde yo pensaba, y por eso lo transmito, pensaba precisamente en Abraham. Abraham en un momento determinado se le envía una tierra y va por acto de fe. En otro momento se le envía una tierra precisa, y es la tierra, el monte, el lugar que está relacionado con la enseñanza, con el templo, con el conocimiento, con la sabiduría de Dios, donde está relacionada con el temor y la reverencia. Y entonces yo me ponía a pensar, qué interesante, porque Dios le manda a una tierra y luego le dice, cuando le dice, ¿cómo voy a ocultar algo a Abraham? Porque sé que es un hombre que va a transmitir, que va a enseñar, que va a instruir en juicio y justicia a su hijo y a toda su casa. Miren, cuando nosotros buscamos del Señor y cuando nosotros buscamos de su palabra, tenemos que tener como atesorado para nosotros este Moriah. No está en contradicción la fe con la sabiduría y con la enseñanza. En algunos momentos nos vamos a tener que mover por actos de fe, ¿sí? Y en otros momentos vamos a tener que tener el acto de fe y la sabiduría que viene de Dios. Cuando celebramos la fiesta de Shavuot, ¿cierto?, pensemos en esto, ¿no?, que es la transmisión de la palabra directa de Dios al pueblo de Israel, para que sea enseñada, para que sea transmitida, y hagamos de cuenta que es como que estemos ahora en el monte Moriah, ¿no? Tenemos que tener temor y reverencia de Dios, tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría y la enseñanza de Dios, y tenemos que aprender a ver y a mirar y conocer. Acuerden que es Ra, ¿no es cierto? Iré, Morá, Ya, Ra. Ver, conocer, examinar, aparecer, presentarse. Quiera Dios que podemos celebrar el 14 es el martes a la noche, todo el día miércoles. En definitiva es el miércoles, fuera de Israel, ¿no es cierto?, es también todo el día jueves hasta el jueves a la noche. Y uno puede comer y disfrutar y tener ornamentos, a veces en las sinagogas, tipo flores, plantas, ¿no? Pero lo importante es la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría, la aparición de Dios y el temor del Señor. Por eso le dice, vete al monte Moriah. Dije 4 o 5 cosas, quedan como 4 o 5 más de la palabra Moriah, pero con esas creo que está bien. Por eso, cuanto más nosotros conozcamos al Señor y su palabra, vamos a conocer más a ese Dios todo suficiente, al Señor todopoderoso, al Señor omnipotente. Mire usted qué bárbaro, ¿no? Porque tengo un leja por un lado, en el medio tengo uno que dice que tenía una certera confianza a Dios de que Abraham iba a transmitir la palabra, y en la otra lo manda directamente al monte
de esa aparición, de esa visión de Dios, de ese temor de Dios, de ese conocimiento y sabiduría. Y creo que Abraham tenía todas esas juntas, por eso pudo ir sin ningún problema a sacrificar a su hijo. No digo sin ningún problema porque es un acto de fe, que puede haber tenido un montón de sufrimientos, seguro que sí. Hay muchos que se ven en la Biblia, no se los comenté, ¿no? Hay algunos que nos podemos dar cuenta de otra manera, pero en la Escritura quedan algunas cosas. ¿Se acuerdan que yo les comenté de eso que dice que, incluso más, de donde estaba, vio que dice que Abraham caminó 3 días? En realidad, no sé si ustedes conocen el diagrama bíblico de los lugares. En realidad, desde donde estaba Abraham hasta el monte Moriah lo hacía en mucho menos de un día. Es muchísimo menos. Mucho camino. Pero ahí dice 3 días. Bueno, ¿por qué esos 3 días? ¿Qué podía pasar en el corazón de Abraham? ¿Me está siguiendo? Y aparte porque el número 3 significa algo también. Pero si usted conoce todos los lugares y los diagramas y el mapa y todo, por más que sea trabajoso llegar, llegaba en menos de un día. Pero eso seguro. Sin embargo, tardó 3 días. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas. La otra creo que dice que Abraham enalbardó su asno. Y en la Biblia cuando aparecen 2 o 3 casos de esto, ¿no? Como el caso de Balaam. ¿Se acuerdan que le comenté? Un patriarca jamás enalbardaba un asno, porque tenía su siervo, no se dedicaba un patriarca a enalbardar, que es acondicionar todo un animal para después subirse. Y entonces, había un profundo dolor y amor en el corazón de Abraham, y cuando a veces tenemos un profundo amor, pero estamos hablando de ese profundo amor que muy pocas veces pasa en la vida, tal vez sean contadas con los dedos de una mano y tal vez así, con todo, ¿sí? Y entonces, por un profundo dolor y un profundo amor que prácticamente podía cegar el entendimiento en ese momento, hace lo que no haría el otro, lo indecible, que es enalbardar un asno. En el caso de Balaam, ¿se acuerda usted? También era un profeta, era una persona que daba oráculos. De hecho, que la palabra moré también está emparentada con la palabra profecía, oráculo, etc. No, porque uno dice, conozco la palabra moré como maestro. Eso sí, correcto. Pero cuando uno estudia la historia de las palabras, también está representada, está emparentada con eso. Balaam era un profeta de Babilonia, un siervo que tendría, un hombre que tendría sus siervos, etc. Pero ahí estaba movido, ¿no es cierto? Estaba en una gran incertidumbre, movido por el materialismo y no por el odio, ¿sí? Y entonces, en ese momento, también enalbarda su asno. Quiere decir que las personas, a veces, por un amor profundo, desmesurado, indecible, como por un hijo, o por un odio, o por el ansia de materialismo, estoy hablando de 2 polos distintos, uno puede hacer lo que no haría en otro momento. Y ahí entonces es donde vemos que Abraham, ¿no es cierto?, sí, por su corazón pasó un dolor, una angustia, un dolor profundo. El hecho de que tengamos fe y que estemos movidos por la fe como estuvo Abraham, y de hecho que lo estuvo, no quiere decir que no haya sufrido, que no le haya dolido, porque en definitiva era su hijo. Más bien profundo amor y el dolor. Pero a pesar de eso, por esa reverencia a Dios, por ese temor de Dios, por ese conocimiento y sabiduría, Abraham es merecedor de ser llamado nada más ni nada menos que el padre y la roca donde fue sacado Israel. Parece mentira, ¿no? Que alguien como Abraham. Abraham no era israelita, no era ni hebreo, bueno, hebreo en algún sentido sí, no era judío, no era hebreo en el sentido como entendemos hebreo nosotros, era un hebrí,
para los cananeos, pero en un sentido geográfico. Un hombre mayor, un hombre, según la tradición judía, que provenía de un mundo idolátrico y de una familia, él mismo, una familia idolátrica, para que veamos cómo Dios puede transformar las vidas a través de tocar a la persona y motivarla y insuflarle un acto de fe en su corazón y además de transmitirle la enseñanza y el conocimiento. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia, te damos gracias por este día de Shabbat y rogamos que verdaderamente haya, Señor, reposo en nuestras vidas, el reposo que viene de ti, que exista en nuestras vidas plenamente el shalom, la paz que viene de lo alto en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque va transcurriendo en nuestra vida semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y vemos, Señor, en tu palabra, y lo vemos en nuestras vidas, el cumplimiento una y otra vez de las festividades que tú transmitiste a nuestro pueblo. Señor, y que esta celebración de Shavuot próxima a venir, en este conteo permanente de 50, Señor, días y 50 gamillas, Señor, para llegar al día 50, que realmente tú nos te estés transmitiendo el conocimiento y la sabiduría que viene de tu palabra, no lo que nosotros creamos que dice tu palabra, sino lo que verdaderamente tú nos enseñas a través de tu palabra revelada por tu Ruach HaKodesh en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y queremos, Señor, subir a ese monte, al monte, Señor, del temor y la reverencia del Rey Altísimo, al monte de la enseñanza, del conocimiento del Dios Todopoderoso, al monte donde, Señor, te podemos ver, al monte donde tú apareces, donde tú, Señor, nos das a conocer la palabra que viene de lo alto, al monte donde tú te muestras. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, que podamos estar fortalecidos siempre en tu presencia, que podamos, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh y de tu palabra transmitida en nuestros corazones, podamos crecer y podamos madurar y podamos estar fortalecidos en ti en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que tu palabra sea para nosotros, Señor, más deseable que el oro y la plata, más deseable que todos los bienes, Señor, y más dulce que la miel y todo manjar. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga.